Hola, vamos a hablar de límites de funciones. El límite de una función está definido de esta manera. Límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L. Si todo esto es verdadero. Vamos a analizar la definición paso a paso. Primero los símbolos. Esto significa todo o todas. Esto significa epsilon. Epsilon es más grande que cero. También epsilon es un número cualquiera. Después tenemos esto, significa existe algo, hay algo. Después tenemos delta, delta es más grande que cero. Vamos a ver que epsilon y delta son números pequeños. Y después tenemos las inecualidades. Tenemos que el valor absoluto de x menos a es más grande que cero, pero es más pequeño que delta. Recuerden que la definición del valor absoluto es que siempre va a ser un número positivo, porque si tenemos un número cualquiera, lo vamos a llamar a' y tomamos el valor absoluto, es igual que si tomamos a' negativa, porque tenemos esto. Entonces esto siempre va a ser igual a porque no importa si a es negativa o positiva. Eso lo deben saber, pero se los recuerdo. Ahora vamos a hacer o dibujar la gráfica estándar de una función cualquiera. Función f de x. Vamos a tomar el punto A. Notamos que cuando x se acerca a A, es el eje de x, el eje de y. F de x es igual a L. L es el límite. Vamos a tomar otro punto acá. Lo vamos a llamar A más delta. Para que sea un poco más simétrico. Lo voy a bajar un poco. Tenemos este otro punto acá, o este otro valor de y, que lo vamos a llamar L menos epsilon. Y vamos a tomar otro valor acá de x, que va a ser a menos delta. Y este otro valor acá lo vamos a llamar el L más epsilon. Muy bien. Noten que esto es epsilon, esto es epsilon y esto es delta, esto es delta. El valor de delta. Porque recuerden que a es un número arbitrario. A puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, en cualquier lugar. Pero el valor de delta es un valor específico. Ahora bien, ¿qué nos dice la definición? La definición nos dice que para todo número epsilon más grande que 0 existe un número delta tal que si el valor absoluto de x menos a es más grande que 0, pero es más pequeño que delta. Entonces, f de x menos el límite, valor absoluto, es más pequeño que epsilon. Eso significa que el valor de x va a estar en algún lugar aquí, de acuerdo a la definición. En algún lugar aquí va a estar x, y si tomamos un valor de x de esta región y lo ponemos en f de x, eso implica que el valor de f de x va a estar en algún lugar acá. Ahora bien, ¿qué pasa si tomamos una delta más pequeña? Por ejemplo, aquí.
A este punto lo vamos a llamar a más delta prima. Y ponemos este valor en la función f de x. Notamos que vamos a salir aquí. Esta distancia es mucho más pequeña que epsilon. Entonces vamos a llamar esta distancia epsilon prima. Noten que epsilon prima es mucho más pequeña que epsilon porque delta prima es más pequeña que delta. Entonces, en realidad podemos tomar cualquier delta mientras sea más grande que 0. Vamos a estar cerca del límite, pero no va a ser igual al límite. Esa es la definición del límite. Recuerden que la función no es necesario que la función esté definida en el límite. Solamente es necesario que el límite exista. Ahora, ¿qué significa eso? Creo que va a ser más claro si les muestro con un ejemplo. Y también vamos a hablar del límite izquierdo y del límite derecho. Que por cierto están implícitos aquí, pero no se los puede ver. Si tomamos la función, ¿qué función? La función, el valor absoluto de x sobre x, y nos preguntamos cuál es el límite cuando x se acerca a 0. Ok. La gráfica de esta función es esta. Este ejemplo lo van a encontrar en cualquier libro de cálculo porque es un ejemplo estándar, es un ejemplo muy común. Esto es 0, esto es x, esto es y. La pregunta es, ¿cuál es el límite de esta función cuando x se acerca a 0? Pero se acerca a 0 ¿de dónde? ¿Desde la derecha o desde la izquierda? Bueno, lo que esto dice es de ambos, que se acerca desde la izquierda y desde la derecha. Ahora, en la definición del límite derecho, nos dice que el límite de f de x cuando x se acerca a desde la derecha, este signo más significa que se acerca al límite desde la derecha, es igual a L si para todo epsilon más grande que 0 existe una delta más grande que 0, tal que si x es más grande que 0, pero es más pequeña que a más delta. Entonces, el valor absoluto de f de x menos L va a ser más pequeño que epsilon. Por ejemplo, si tomamos la definición nos dice que nos vamos a acercar al límite desde la derecha. Entonces tomamos un valor a, acá, a más delta. Entonces, sabemos que x va a estar en algún lugar aquí. Pero recuerden que esta distancia siempre va a ser más pequeña, más grande que 0. Ahora, si escogemos x aquí y hacemos que delta esté acá y a más delta esté aquí, entonces el valor va a ser más pequeño, obviamente. Ok. Ahora notemos que, de acuerdo a la definición, tenemos que el límite de la función valor absoluto de x sobre x cuando x se acerca a 0 desde la derecha es igual a, ok, noten que
esto siempre va a ser positivo. Este valor también va a ser positivo porque se acerca desde la derecha, entonces siempre va a ser un número positivo. X va a ser siempre positivo, entonces tenemos un positivo. Positivo sobre positivo. Y recuerden que es el mismo número básicamente. ¿Cuál es el valor? Es igual a 1 positivo, ¿verdad? Entonces decimos que el límite de esta función cuando x se acerca a 0 desde la derecha es igual a 1. Ahora el otro lado. Tenemos que el límite de la función cuando x se acerca a 0 desde la izquierda es igual a ¿qué? Si nos acercamos desde la izquierda, este valor de k siempre va a ser positivo porque el valor absoluto siempre va a ser positivo, pero este valor de x va a ser negativo porque no vamos a tomar el valor absoluto y para comenzar estamos tomando un valor que es negativo, entonces va a ser negativo. Tenemos el mismo número sobre el mismo número, pero el número de abajo es negativo, entonces tenemos menos 1. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Que el límite izquierdo no es igual al límite derecho. Recuerden que cuando tenemos un más aquí, significa el límite derecho que se acerca desde la derecha, y cuando tenemos un menos acá, significa que nos acercamos al límite desde la izquierda. Entonces, el límite izquierdo no es igual al límite derecho, por ende, el límite de esta función cuando x se acerca a 0, bueno, lo tengo que escribir con otro color, con el color que escribí al principio. No existe. No existe porque estos dos valores no son iguales. Cuando decimos esto, significa que el valor del límite izquierdo y el valor del límite derecho son iguales. Pero como vemos en este ejemplo, no es así.